Maestros y maestras de la SEBA, muy buenas noches. Bienvenidos todos y todas a esta sesión de trabajo de el Maestro Luis, taller de este taller Planeación y Evaluación del Aprendizaje a partir de los materiales educativos de la modalidad. Yo soy el maestro Luis Vázquez, jefe de departamento técnico de la SEBA. Qué gusto saludarles de nuevo. Vamos a iniciar con nuestras actividades. Y bueno, pues para iniciar con nuestras actividades, les voy a presentar el marco de nuestras actividades. Este es el último taller de la oferta formativa y de actualización para personal educativo de la SEBA. Es el taller de planeación y evaluación del aprendizaje a partir de nuestros materiales educativos. Es el taller en el que tenemos inscritas más figuras educativas, cosa que celebramos. Muchas gracias. El taller tiene el nombre Planeación y Evaluación del Aprendizaje a partir de los materiales educativos de la modalidad de educación básica para personas jóvenes y adultas, y tenemos el objetivo de brindar o de procurar el fortalecimiento y actualización de las figuras educativas, específicamente en lo que tiene que ver con la planeación y evaluación del aprendizaje en formatos presencial, a distancia y, por supuesto, híbridos, mediante la implementación de los materiales educativos, es decir, mediante el trabajo con las fichas de aprendizaje generadas para la modalidad, hechas o diseñadas por el Departamento Técnico de la SEBA en función de la gestión y operación del PIPEPJA y del MACA. En ese sentido, vamos a tener 3 sesiones de trabajo, son 6 horas más una sesión de seguimiento con personal directivo y de supervisión. Vamos a revisar estas temáticas, los materiales educativos para la modalidad, materiales educativos por área de conocimiento y el portafolio de evidencias del taller. Estas son las actividades que revisaremos en el área de conocimiento o en la primera sesión, que es la sesión de hoy, lengua y comunicación. Nos presentará sus fichas de aprendizaje y sus materiales educativos y, por supuesto, un modelaje para la planeación y evaluación del aprendizaje a partir o usando como elemento central justamente estos materiales educativos. Quiero presentarles, dice acá, ¿qué son las fichas de aprendizaje? Bueno, pues quiero comentarles, maestros y maestras, que las fichas de aprendizaje son un gran esfuerzo que la SEBA a través de su departamento técnico ha generado como insumo y como recurso para ustedes. En virtud de los acontecimientos actuales, de los que ya se cumplen o se están cumpliendo justamente en estas fechas 2 años y producto de toda esta escalada de circunstancias que se han venido presentando a la luz de la llegada del COVID-19 al mundo, y por supuesto a raíz de la necesidad de implementar mecanismos que salvaguarden el aprendizaje de las personas jóvenes y adultas que cursan la educación básica, la Subdirección de Educación Básica para Adultos presenta a ustedes el modelo de educación a distancia de los centros de educación extraescolar. Con este modelo de educación a distancia, se pretende que el alumnado joven y adulto que asiste a los CEDEX consolide los aprendizajes relevantes y necesarios en cada etapa educativa dentro de la modalidad, para que reconozca sus logros e integre justamente su portafolio de evaluación como soporte para la promoción y para la certificación. El modelo de educación a distancia, maestros y maestras, el modelo de educación a distancia de los CEDEX, en total alineación con el plan y programas de educación básica para personas jóvenes y adultas con el PIPEPJA, es un compendio de estrategias pedagógicas que promueven el aprendizaje, la reflexión y la creatividad
de las personas jóvenes y adultas de manera funcional, pertinente, inclusiva y brindándoles, por supuesto, la posibilidad de desarrollar estas fichas, estos materiales en formato presencial, a distancia o de forma híbrida, pero siempre mediado por el acompañamiento pedagógico de los docentes. Tomando como punto de partida el contexto sociocultural de las personas jóvenes y adultas, este modelo fue diseñado por el Departamento Técnico de la SEBA, respondiendo a la necesidad, maestros y maestras, de contar con un material educativo específicamente relacionado con el currículo de la modalidad, es decir, con nuestro PIPEPJA, mismo que aún en condiciones de emergencia, maestros y maestras, es capaz de salvaguardar la excelencia y la pertinencia de nuestra oferta educativa. Este modelo reconoce la individualidad y las particularidades de las personas jóvenes y adultas, por lo que se convierte en un apoyo para ustedes. Se convierte en un apoyo para que las figuras docentes de los CEDEX puedan diseñar procesos de aprendizaje personalizados para cada uno de sus alumnos y como preparación para la certificación o para la evaluación global, para la certificación en el proceso formativo o para la evaluación global. Ustedes están viendo en pantalla las carátulas, las portadas de nuestras fichas de aprendizaje para la modalidad. Estas fichas de aprendizaje en total son 62. Generamos 20 fichas temáticas para cada uno de los ciclos, bueno, 20 fichas temáticas para primaria, 20 para secundaria inicial, 20 para secundaria avanzado y 2 fichas conmemorativas, como vienen ya descritas ahí, la ficha de Día de Muertos y la ficha de diciembre en México. Se implementaron en las 4 áreas de conocimiento y en el área de desarrollo, dando cobertura total al marco común de aprendizajes fundamentales, el cual se desprende del plan y programas de educación básica para personas jóvenes y adultas. Este material educativo está en edición digital y en archivos para su impresión y presenta secuencias didácticas para la mediación y seguimiento al proceso de aprendizaje del alumnado. Este material educativo también, maestros y maestras, se encuentra estructurado de la siguiente manera. Despliega los conocimientos, habilidades, actitudes y valores planteados en los aprendizajes esperados, expresados en nuestro marco común de aprendizajes fundamentales y, por supuesto, el cual se desprende del PIPEPJA. Plantea una secuencia de aprendizaje en 3 momentos, como todos las conocemos: inicio, desarrollo y cierre. La secuencia de actividades para el alumno incluyen textos informativos, esquemas, ejemplos, ejercicios prácticos, materiales de apoyo y videos. Y por supuesto, estos materiales educativos definen el proceso de evaluación del aprendizaje y la integración del portafolio de evidencias en cada uno de los materiales educativos. ¿Qué son estos materiales educativos para la modalidad? Bueno, pues son justamente la evolución de las fichas de Aprende en Casa que hoy se concretan en el modelo de educación a distancia de la SEBA, el cual se puede trabajar y desarrollar en formatos, como ya les había mencionado, presencial, a distancia o híbrido. Estos materiales educativos están específicamente diseñados por especialistas del departamento técnico para toda la modalidad educativa. Se usan no solamente en la Ciudad de México, sino que también se han compartido con nuestros compañeros de educación básica para personas jóvenes y adultas de 21 estados de la República. Estos materiales educativos son una producción de la SEBA bajo la revisión y validación de la dirección técnica de la DEGOCE, por lo cual son materiales ya completamente avalados por la autoridad. Y estos materiales educativos son una publicación o se van a convertir en una publicación del compendio de fichas de aprendizaje en un tipo cuadernillo para el trabajo impreso y digital. Quiero presentarles estas fichas quiero presentarles estos materiales educativos ahora sí, de manera
específica en nuestra página de internet, en nuestra caja de herramientas de la SEBA. De tal manera, maestros y maestras, que miren, si ustedes se van a www.sebacedex.com, ustedes van a poder entrar a la página de la SEBA. Todos están visualizando aquí nuestra pantalla. Y si ustedes bajan un poquito en la pantalla de bienvenida, van a encontrar este icono, esta ventana que dice nuevo y dice materiales educativos del plan y programa de estudio de educación básica para personas jóvenes y adultas. Y si le damos clic en este botón verde donde dice descargar materiales, se van ustedes a dirigir justamente a este apartado donde se van a encontrar las fichas de nivel primaria. Y vean ustedes, maestros, qué gusto me da presentarles esta estructura tan bien hecha. Se van a encontrar ustedes los materiales de primaria y si le dan clic a la ficha 1 de primaria, me encantaría poder ver la cara de todos ustedes. Vean ustedes cómo las fichas están completamente reelaboradas. Y no solamente en el marco del diseño de las fichas, sino que técnico-pedagógicamente, esta es una sorpresa que tenemos o que teníamos para todos ustedes, las fichas están completamente revisadas, actualizadas, se ha hecho un completo ajuste técnico-pedagógico. Esta es la ficha 1 de primaria de lengua y comunicación. Vamos a la ficha 1 de primaria de cálculo y resolución de problemas, donde vean ustedes ya la estructura tan bien hecha, tan funcional, tan amigable. Es un cuadernillo para que el alumno, la alumna pueda desarrollar este trabajo. Es perfectamente bien hecho. Si nosotros nos vamos aquí un poquito más abajo, bueno, aquí nos vamos a encontrar todas las fichas. Nuestra ficha conmemorativa, por supuesto, de Día de Muertos. Vean ustedes qué obra de arte es esto que nosotros les estamos presentando. Vean ustedes aquí la ficha conmemorativa de Día de Muertos, el crucigrama, es decir, todas las actividades, toda la secuencia didáctica, con actividades de inicio, desarrollo y cierre, toda nuestra identidad, toda la identidad de la SEBA está plasmada ya en estas fichas que les estamos compartiendo a ustedes. Aquí están, maestros y maestras, los materiales educativos del plan y programas de estudio de educación básica para personas jóvenes y adultas. Aquí están estos materiales. Si ustedes le dan clic en el apartado de presentación, ustedes se van a encontrar, por supuesto, el directorio ya validado con el nombre de nuestras autoridades, pero aquí quiero ir justamente a esta parte donde dice materiales educativos del plan y programas de estudio de educación básica para personas jóvenes y adultas fueron desarrollados por el Departamento Técnico de la SEBA contando con la colaboración de docentes de los CEDEX. Para mí es muy importante resaltar hoy el nombre de nuestras responsables del contenido por orden alfabético: Angélica María Martínez Rodríguez, Brenda García López, Josefina Valdés Mendoza, María Esther Padilla Boiso, María Gabriela López Maguey, Marta Judith Oros Luengo, Rosalía Ortiz Loyo, Silvana María Luisa López Rivera, Sonia Muñoz Vidal y Verónica Cabrera Hernández, por supuesto, de la mano y apoyadas por Josefina Rojano Montelongo, que ha trascendido de este departamento y ya no se encuentra con nosotros, pero hizo un gran aporte a este trabajo. Y por supuesto agradeciendo y destacando el increíble trabajo del maestro Gustavo Enrique García Jiménez, que es el encargado de diseño y coordinación editorial. No tendríamos este trabajo tan extraordinario de fichas, no tendríamos este material educativo en el que yo estoy seguro que muchos de nosotros habíamos pensado
desde hace mucho tiempo pensar contar con él. Bueno, pues ya es una realidad, maestros y maestras. Este material educativo a partir de hoy está a disposición de todos ustedes en la página www.sebacedex.com. Estamos trabajando incansablemente para darles a ustedes este material lo más rápido posible. Son 60 fichas. Vamos en la ficha 8 de todos los niveles, es decir, de primaria, de secundaria inicial y de secundaria avanzado, pero vamos a estar alojando las fichas en cuanto se vaya teniendo cada una. No obstante, para mí esta noche y esta primera sesión de este tercer taller es una noche que me llena de emoción y de satisfacción de poder presentar a ustedes este material educativo, pero además no fue nada planeado. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, agradecer y destacar el trabajo extraordinario y sólido de este gran equipo, que quiero resaltar de nuevo los nombres de nuestras especialistas, los nombres de nuestras compañeras, a las que ustedes conocen perfectamente bien, saben ustedes perfectamente bien quiénes son, las asesoras técnico-pedagógicas del Departamento Técnico de la SEBA, Angélica María Martínez Rodríguez, Brenda García López, Josefina Valdés Mendoza, María Esther Padilla Boiso, María Gabriela López Maguey, Marta Judith Oros Luengo, Rosalía Ortiz Loyo, Silvana María Luisa López Rivera, Sonia Muñoz Vidal y Verónica Cabrera Hernández, que durante todo el confinamiento se dedicaron a construir materiales educativos para esta modalidad que después de 25 años tiene un plan y programas de educación básica para personas jóvenes y adultas diseñado por la SEDA y hecho a la medida de la SEDA. Un marco común de aprendizajes fundamentales a la medida de la SEDA y, por supuesto, materiales educativos a la medida de la SEDA. Ya con toda nuestra iconografía, con toda nuestra identidad y, por supuesto, con toda la con toda la actualización que le hemos ido dando. No quiero decirles que unas fichas son mejores que otras, pero todas las fichas están completamente revisadas y, bueno, pues las fichas de cálculo y resolución de problemas están reconstruidas también. Las últimas fichas de cálculo y resolución de problemas se hicieron ya a manera de historieta. Ustedes lo deben de recordar. Pero en este proceso de ir aprendiendo, porque también nosotros aprendíamos, en este proceso de ir avanzando y caminando juntos, las primeras fichas de cálculo, por ejemplo, no estaban en esa idea, en esa línea. Bueno, pues todas nuestras técnicas, todo nuestro equipo, por eso yo siempre digo que ellas son las verdaderas jefas de departamento, porque sin su muy buen trabajo, esto no sería posible. Estas fichas ya están hechas de vuelta. Entonces, vayan a sebacedex.com y descarguen los materiales. Les vamos a dar unos cuantos materiales impresos, no se los podemos dar en color porque no tenemos para imprimir en color, porque además nos llevaría una fortuna, pero ya para esta última sesión ustedes nos van a decir, maestros, si son de secundaria inicial, secundaria avanzado, de primaria, para que les mandemos un compendio por ahí con sus supervisores o sus directores ahora que vayan a la SEBA, para que puedan tener uno ahí en sus manos y puedan ustedes también ver nuestros materiales. Pero mientras, vayan a sebacedex.com y descarguen estos materiales educativos que son un gusto, que son un deleite y, por supuesto, que son un extraordinario trabajo de este gran equipo al que yo hoy reconozco y admiro por su dedicación. Muchas gracias al equipo técnico. Pues estos son nuestros materiales educativos y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a darle paso a las temáticas de nuestra primera sesión de hoy, que son
las temáticas de lengua y comunicación, por lo que, como ustedes ya saben, les presento y dejo con ustedes a nuestras dos especialistas en lengua y comunicación, a la maestra Marta Oros y a la maestra Silvana María Luisa López Rivera. Muchas gracias, maestras. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Las diapositivas de las fichas de aprendizaje de lengua y comunicación, como ustedes saben, están planteadas en los 3 ámbitos, que son estudio, literatura y participación social, por niveles y ciclos, teniendo como función que las personas jóvenes y adultas reconozcan el uso del lenguaje para aprender en todas las áreas de conocimiento. En la siguiente diapositiva, estas fichas son las que ustedes han venido trabajando actualmente y, como ya mencionó anteriormente el maestro Luis, se encuentran en la página oficial de la SEBA en el apartado de Aprende en Casa 1, 2 y 3. En la siguiente, por favor. Gracias. En un principio, las fichas de aprendizaje se realizaron para trabajar con el sistema de educación a distancia y evolucionar a una presencial para la formación y seguimiento del alumno. Y dentro de estas fichas viene un apartado de contextualización basado en 3 párrafos. El primer párrafo aparece en todas las fichas de todas las áreas de conocimiento, indicando que los productos se deben integrar al portafolio de evidencias del alumno para la evaluación. En el segundo párrafo se enmarcan los aspectos centrales del enfoque pedagógico de lengua y comunicación. Y en el tercer párrafo va cambiando de acuerdo al ámbito y la finalidad de la situación de aprendizaje de cada ficha. Esto sirve para remitir tanto al alumno como al docente cuál es la finalidad que va a desarrollar en esta ficha. En la siguiente diapositiva podemos ver que las fichas se trabajan a partir de las prácticas sociales del lenguaje en los 3 ámbitos, que es estudio, literatura y participación social, a través de los métodos activos de aprendizaje situado, de acuerdo con el enfoque pedagógico, mediante situaciones reales de aprendizaje de la vida cotidiana, experiencias de lectura y escritura, búsqueda y manejo de información de diversas fuentes y la interpretación y producción de distintos tipos textuales. Además, se trabajan las habilidades discursivas, como la participación en exposiciones, debates, escenificaciones y la socialización del aprendizaje. Las fichas plantean secuencias didácticas específicas a través de tipos textuales, informativos y literarios, sus características, así como la indagación temática en fuentes de consulta. Es en la siguiente, por favor. Ok. Además, contemplan actividades recurrentes, la comprensión lectora, el análisis y síntesis, la sistematización y comparación y la esquematización. También trabajan con actividades puntuales, como la producción textual, los aspectos gramaticales y ortográficos y la participación en clase. Con todo esto, se sientan las bases para la articulación de proyectos didácticos para el estudio de las áreas de conocimiento y áreas de desarrollo. Las fichas contienen, esta es la estructura de las fichas que ustedes ya conocen. Entonces, vienen en esta ficha de aprendizaje, contiene el número de ficha, el nivel y ciclo, así como el título, los materiales. ¿Le puedes dar dando enter, por favor, Lu? Gracias. Así como los materiales que se van a utilizar, el ámbito, que para este ejemplo es estudio, y el aprendizaje esperado, que se va a trabajar. Ahora en la contextualización, a diferencia de las fichas anteriores, aquí solamente se va a presentar el tercer párrafo de la contextualización que vimos anteriormente, que es de acuerdo al ámbito y la finalidad de la situación de aprendizaje de cada ficha. El icono de manos a la obra indica el inicio de la secuencia del aprendizaje.
Las fichas de lengua y comunicación están planteadas en 3 momentos, como es inicio, desarrollo y cierre de la secuencia de actividades de aprendizaje. En la anterior, por favor, comienza con la introducción de la temática. En este caso, por ejemplo, aquí dice esta ficha de actividades de aprendizaje y etc., ¿no? Dice aquí, para la búsqueda, y viene también, aparte de la introducción, viene la actividad 1 para la recuperación de los saberes previos del alumno. Ahora sí, en la siguiente, en la actividad 2, se presentan los textos informativos sobre la temática de estudio para la búsqueda de la información en fuentes de consulta. En la siguiente diapositiva vienen las actividades subsecuentes, donde se sistematiza, compara, se analiza, sintetiza y esquematiza la información temática para la elaboración de los productos de trabajo y reflexión sobre el tema. En esta parte se utilizan los iconos para divertirnos como actividad lúdica, que solo se colocaron en algunas fichas, y todas nuestras fichas traen el icono a compartir. La actividad de este icono se puede integrar como parte del cierre de secuencia de la evaluación, sobre todo si se trabaja con proyectos, es decir, si se trabaja de manera presencial en el aula, se puede trabajar la actividad, pero si es a distancia, sería opcional porque sería siempre y cuando el alumno tenga la posibilidad de socializarlo o trabajarlo. El apartado para aprender más puede ser de utilidad para trabajar o profundizar en la temática o realizar otras acciones. En la siguiente, por favor. Ok. Ok. En la revisión del aprendizaje es una autoevaluación, pero el docente puede utilizarlo como instrumento para verificar el avance de los alumnos. Y bueno, en el portafolio de evaluación se integran los productos trabajados con los cuales el docente va a acreditar o certificar. Finalmente, se presenta el apartado con todas las referencias bibliográficas que se utilizaron para la elaboración de la ficha. Ahora sí, les presento la estructura de los materiales educativos. De la evolución de las fichas con las que estábamos trabajando los materiales educativos, se contempla un diseño editorial, como ya se les comentó anteriormente. Y como podrán ver, en lengua y comunicación se mantiene la estructura del diseño de los materiales educativos, ya que son fichas retrabajadas y se pueden trabajar de manera presencial, híbrida o remota, en sus variantes de correo electrónico, WhatsApp, entre otras, y también el uso de otros materiales educativos. También, al igual, se inicia con la introducción de la temática. En la actividad 1 se presentan los aprendizajes previos de la actividad. Así es. En la actividad 2, así es. En la actividad 2 se presentan los textos informativos con la temática de estudio. Se continúa con las actividades subsecuentes para la elaboración de los productos. Se presentan los iconos para divertirnos y para compartir, pudiéndolo integrar como parte del cierre. Y el apartado de aprender más. La revisión del aprendizaje que se puede utilizar como se comentó anteriormente. La presentación de los productos para portafolio de evaluación. Y bueno, lo que es la bibliografía. Ahora le cedo la palabra a la profesora Marta.
Gracias, buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y pues lo que habíamos prometido en este taller, que íbamos a trabajar el modelaje de la planeación del aprendizaje, ¿verdad? Y la evaluación a partir de los materiales educativos. Entonces, lo que vamos a revisar ahora es precisamente cómo es ese diseño de planeación y sus orientaciones didácticas. Vamos a trabajar, aquí tenemos la portada de la ficha 14 de secundaria avanzada. Esta ficha 14, que ustedes ya la conocen y ya la deben haber trabajado, bueno, tenía el título de textos informativos para lengua y comunicación. Pero ya en el material retrabajado, vamos a ir mostrando cómo queda la ficha, esta ficha 14 con la cual vamos a trabajar. Nos vamos a la siguiente, por favor. Bueno, esta ficha, como les acaba de explicar Silvana, ya tiene la estructura, ¿sí? Que va para el diseño editorial. Como ustedes pueden ver, aquí ya nos presenta el número de ficha, el nivel y el título de esta nueva ficha, que es indagar sobre un tema. Vienen los materiales que tienen que estar previstos, pero sobre todo el aprendizaje esperado. En el ámbito de estudio, y dice nuestro aprendizaje, revisa y compara información temática de diversas fuentes impresas y digitales. Cabe mencionar que este aprendizaje esperado ya se trabajó en fichas anteriores, pero como ustedes deben recordar, en el taller pasado hicimos el hincapié en que los aprendizajes esperados de lengua y comunicación tienen un nivel de logro de largo alcance. Es decir, hay que trabajar, ¿sí?, sistemáticamente hasta alcanzar el máximo nivel de logro. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, vamos a trabajar con esta ficha y ahorita ponemos nuestra atención en el aprendizaje esperado. Nos vamos con la siguiente, por favor. Ok, lo primero que tenemos que hacer es precisamente, nosotros ya contábamos con una dosificación de aprendizajes esperados del marco común de aprendizajes fundamentales. Esta dosificación incluía en las temporalidades de cada semana el número de fichas que se iban a producir y qué se iba a trabajar en cada una de estas fichas. En lengua y comunicación siempre trabajábamos, la primera ficha era del ámbito de estudio, la que seguía era de literatura y la tercera era de participación social. Después volvíamos a comenzar por estudio, después literatura y participación social. Es decir, cada uno de los aprendizajes esperados se trabajaba con respecto a ese ámbito. Entonces, esta ficha 14 que les mostré del ámbito de estudio, nos pueden dar los siguientes clics, por favor, ¿sí? Dice, nuestro aprendizaje revisa y compara información temática de diversas fuentes impresas y digitales. Es secundaria avanzado, ¿sí? Y como podemos ver en el recuadro azul, ¿sí?, que ahí ya estamos especificando todos estos organizadores curriculares. Ajá, lengua y comunicación, secundaria avanzado, ámbito de estudio, la práctica social del lenguaje. Este organizador curricular nos va a ir direccionando sobre qué trata nuestro aprendizaje esperado y lo que tenemos que nosotros desarrollar en el trabajo didáctico. Dice, selección y revisión de información para adquirir nuevos conocimientos. Por lo tanto, nuestro aprendizaje esperado dice, revisa y compara información temática de diversas fuentes empresas digitales. Vamos a analizar nuestro aprendizaje esperado. ¿Cuál es la principal acción o acciones en este caso, que son dos? Es revisa y compara. Ese nivel taxonómico de revisar y comparar, ¿sí?, no solamente implica, ¿nos puedes dar más clic, por favor? El conocimiento y la comprensión, sino ya estamos a un tercer nivel, que es el de aplicación. Acción, revisa y compara. Eso es lo principal que vamos a trabajar y ese es el nivel de logro que vamos a buscar,
¿sí? En la evaluación. La información temática de diversas fuentes impresas y digitales. Como ya dijimos, es nivel de logro aplicación y lo tenemos que conseguir en un nivel de dominio. ¿Por qué dominio? Porque ya hemos trabajado este aprendizaje esperado en otras fichas, ¿sí? De aprendizaje. Entonces, ya en esta que es la ficha 14, ¿sí? Ya tenemos que haber desarrollado el máximo potencial para nuestros alumnos. Entonces, aquí partimos. La concepción de dilucidar cómo va a ir mi estrategia de aprendizaje parte del análisis de este aprendizaje esperado. Nos vamos con la siguiente, por favor. Bueno, aquí ya tenemos la unidad didáctica totalmente, ¿sí? Completa. Nos vamos con la siguiente, por favor. Esta unidad didáctica consta de 6 páginas. Estas primeros 5, pues, tienen el contenido de las líneas didácticas, ¿verdad? Y la página 6, pues, únicamente tenía la validación que ustedes ya conocen. Pero nosotros vamos a revisar estas 5 páginas. Nos vamos con la siguiente. Ok, entonces, vamos a ir paso a paso en el diseño de esta unidad didáctica, ¿sí? Para trabajar la ficha 14 de secundaria avanzada. La parte de arriba de los datos, pues ya vemos ahí el nivel educativo, el ciclo, el número de alumnos que puede variar, ¿sí? Totalmente. Eso no implica más que los ajustes razonables en la manera de implementarla. La temporalidad es propuesta de 2 a 4 sesiones, pueden ser menos, pueden ser más, dependiendo de el avance de cada uno de los alumnos. Aspectos metodológicos. Como ven, aquí hay elementos en la unidad didáctica que están enmarcados en color rojo por su trascendencia. Entonces, esos aspectos metodológicos, ¿de dónde salen? Pues del enfoque pedagógico, ¿verdad? Entonces es con lo que vamos a trabajar. Dice, mediante las prácticas sociales del lenguaje, ya lo vimos perfectamente hasta con las joyas de la corona, ¿sí? Se pretende encauzar situaciones reales para la indagación en fuentes de información sobre la temática de la inteligencia emocional y su implicación en la vida cotidiana. También se van a trabajar aspectos procedimentales y la producción textual para consolidar, ¿sí? Esta parte del aprendizaje esperado. Estamos citando nuestra ficha 14 del modelo de educación a distancia, pero que también se aplica de manera presencial de secundaria avanzado, que se llama indagar sobre una temática. Como ya vimos la temática que es la inteligencia emocional, en esta unidad didáctica estamos proponiendo, ¿sí? Una conexión temática transversal con habilidades socioemocionales y creatividad. Dice, se plantea el trabajo transversal con el área de desarrollo de habilidades socioemocionales y creatividad, indagando sobre temáticas referentes a aspectos socioemocionales para confrontar saberes y experiencias en condiciones de vida durante y post pandemia, ¿sí? Sabemos que toda esta situación, estos 2 años que hemos vivido, pues nos ha pegado mucho en la parte socioemocional. Pero hemos intervenido en la SEBA con muchas múltiples actividades, los talleres de vida saludable, pero desde nuestro programa ya tenemos ahí un marco para poder trabajar todos estos elementos, todas estas dimensiones, estos aspectos socioemocionales. Entonces, aquí vamos a tener una conexión transversal en lo que se está proponiendo desde los aspectos metodológicos. Proyecto integrador, no vamos a trabajar un proyecto integrador, por eso ese rubro está cancelado. Conocimientos previos. Vamos a ver, aquí, como les mencionaba, estamos citando la ficha 1, 4 y 9 de lengua y comunicación, obviamente, de secundaria avanzado, ¿sí? En las que vamos a ver qué se trabajan. Los alumnos conocen y han trabajado tipos de fuentes de información y consulta. Eso lo trabajaron desde la ficha 1 y también en la ficha 9. Tipos y características de los textos informativos, también ya lo han trabajado, y no solamente secundaria avanzado, sino también desde secundaria inicial, desde primaria inicial y primaria avanzada. El uso de la bibliografía,
Ajá, y la elaboración de resúmenes, esquemas y fichas temáticas. De eso de la ficha temática viene también en la ficha 4 de secundaria avanzado. Los alumnos, por otra parte, los alumnos conocen y comunican, han ido aprendiendo a desarrollar esta parte de comunicar sus emociones y estados anímicos. Sí, regresamos. Estos están contemplados en el trabajo de las fichas 1 y 5 de habilidades socioemocionales y creatividad de secundaria avanzada. Eh, es, aquí tenemos que ver, ¿sí? Un señalamiento. Vamos a trabajar la ficha 14 de lengua y comunicación, pero estamos citando las fichas 1 y 5 de habilidades socioemocionales y creatividad. Por la forma de implementar, si ya vamos en la ficha 14, pues seguramente ustedes ya pudieron haber trabajado con la ficha 1 y la ficha 5 de secundaria avanzado de habilidades socioemocionales. Entonces, dado que ya hayan trabajado, pues vamos a fortalecer y consolidar toda esta parte del desarrollo socioemocional. Y si no, pues es el momento para retomar o iniciar estas actividades. ¿De acuerdo? Bueno, abajo tenemos ya nuestras líneas didácticas que vamos a enmarcar desde el ámbito, las prácticas sociales del lenguaje, el aprendizaje esperado, la secuencia didáctica y el proceso de evaluación. Ojo con estas 5 columnas. Entonces, ámbito, ¿por qué? Porque estamos trabajando con lengua y comunicación y nuestros organizadores curriculares son estos. Estudio, como ya dijimos. Práctica social del lenguaje, ya también la vimos en el análisis, selección y revisión de información para adquirir nuevos conocimientos. Aprendizaje esperado, revisa y compara información temática de diversas fuentes impresas y digitales. Estas 3 primeras columnas se trabajan, ¿sí? Para integrar los elementos, ¿sí? De las áreas de conocimiento que vamos a trabajar, o en este caso también el área de desarrollo. Entonces, ahí abajo dice habilidades socioemocionales y creatividad, y aquí precisamente lo que tenemos en esta parte, ¿sí? Ahorita no lo podemos visualizar, pero vamos a ver más adelante, más abajo. Aquí lo que podemos ver es que en habilidades socioemocionales y creatividad vamos a trabajar la dimensión de autoconocimiento. Aquí en habilidades socioemocionales, precisamente los indicadores, bueno, esta dimensión se trabaja conciencia de las propias emociones, regulación y autogeneración de emociones para el bienestar. Los indicadores de logro, sí, que estamos incluyendo son 2, que es describe las sensaciones que le provocan las emociones para reflexionar sobre su carácter y patrones habituales, que corresponde a la ficha 1, de habilidades socioemocionales, que se trabaja mis emociones. Y el otro aprendizaje el indicador de logro es utiliza estrategias de resiliencia, la autocrítica, el sentido del humor y el amor a sí mismo para afrontar un conflicto como oportunidad de crecimiento. Este trabajo se encuentra en la ficha 5 de secundario avanzado, que se titula Al mal tiempo, buena cara. Entonces, ahí ya tenemos, ¿no? Vamos a trabajar lengua y comunicación y vamos a conectar transversalmente con estos indicadores de logro de habilidades socioemocionales y creatividad. ¿De acuerdo? Nos vamos a la siguiente diapositiva. ¿De acuerdo? Bueno, aquí estamos viendo las fichas que citamos, ¿sí? En los conocimientos previos y en los aspectos metodológicos. La ficha 1 de lengua y comunicación de secundaria avanzado, en la cual se trabaja las fuentes de información. La ficha 4 de secundaria avanzado, en la cual se trabajan las fichas temáticas. Y la ficha 5 de secundaria avanzado, que se trabajan también las fuentes de información, el mismo aprendizaje esperado y que se titula Comparar información. O sea, vamos a ir gradualmente trabajando con este aprendizaje esperado y ahora en la ficha 14 pues ya tenemos un nivel de logro por alcanzar mayúsculo. Nos vamos a la siguiente, por favor.
Aquí estamos citando las fichas 1 y 5 de habilidades socioemocionales y creatividad. Como ya dijimos, la ficha 1 pues es el trabajo con las emociones y la ficha 5 lo que tiene que ver con la resiliencia, pero sobre todo también el trabajo con la inteligencia emocional, que es ahí donde vamos a conectarnos con la temática de trabajo en las fuentes de consulta que vamos a revisar de lengua y comunicación. ¿De acuerdo? Nos vamos a la siguiente. Es que yo le quiero cambiar y... Ok, entonces aquí sigue nuestra ficha. Como ustedes pueden ver, en la parte anterior venía en la secuencia didáctica, la parte de inicio, ¿sí? Y en la columna, la quinta columna, no debemos de perder ahí el ojo porque es el proceso de evaluación, ¿no? Entonces aquí ya viene el desarrollo con la actividad 2. Ajá, y se va a ir desarrollando en cada una de estas actividades. ¿Me regresas tantito a donde está la primera parte de esta unidad didáctica? Ahí, perfecto. Entonces vamos a enfocarnos ahora en la secuencia didáctica y el proceso de evaluación. Dice actividad de inicio. Exploración de los saberes del alumno. Ajá. Planteamiento de preguntas detonadoras sobre las situaciones vividas durante y post la pandemia. Entonces, debemos tener ya contempladas las preguntas que vamos a utilizar para implementar, ¿sí? En nuestra clase o en la mediación del aprendizaje, ya sea presencial o a distancia. ¿Qué pasó durante la pandemia? Que inclusive pues ya lo hemos estado trabajando, ¿verdad? En todos estos meses de actividades. ¿Qué situaciones viviste? ¿Cómo enfrentaste esta situación? ¿Qué acciones realizaste para sentirte mejor? ¿De qué manera se puede encontrar bienestar después de la situación vivida? Porque tenemos que regresar a la calma, ¿no? O a lo que llaman la nueva normalidad, ¿no? Que, bueno, pues tendríamos que especificar qué es la normalidad, pero pues vamos a remitirnos como la situación vivida y cómo podemos encontrar ese bienestar. Y después viene ahí una pregunta detonadora para, ¿no?, conectarnos con nuestra temática, que dice, ¿en dónde y cómo puedes indagar sobre esta temática? ¿Cuál temática? Pues precisamente la de encontrar el bienestar, ajá, la de buscar estas formas de identificar los estados anímicos, ¿verdad? Y cómo gestionar las emociones. Si nos fijamos en la columna de proceso de evaluación, dice registro de participación. Nosotros, durante la sesión, tenemos que mediar y, sobre todo, trabajan mucho con la participación. No nada más de los que hacen la mano, ¿no?, sino precisamente generar a todo el grupo de trabajo, ya sea que sea 1, 5, 10 alumnos en forma virtual, en forma presencial o de cualquier otra forma. Pero tenemos que tener ya los indicadores de qué es lo que vamos a revisar, ¿sí?, en esa participación. ¿Se acuerdan que en las primeras presentaciones del taller de vida saludable, cuando les pedían participación a los alumnos, o sea, todo el mundo quería participar y decían, ay, estuvo chido, estuvo muy bueno, me pareció muy bien, ¿sí? Entonces, ¿qué buscamos? O sea, no que digan, está muy bien, así como cuando dicen, ¿cómo estás? Pues todos contestamos automáticamente, bien, gracias, ¿verdad? Lo que necesitamos es saber que el alumno está procesando, ¿sí?, la información y cómo, ¿sí?, sienta las bases para poder opinar o argumentar sobre lo que se está trabajando. Entonces, tenemos que tener indicadores ya previstos de qué es lo que queremos detonar con la participación. En este caso, por ejemplo, tenemos ideas generales sobre el tema, comentarios y opiniones. Y esto lo vamos a tener en una lista de cotejo. En nuestra lista de cotejo ponemos esos dos indicadores y conforme vayan participando los alumnos, vamos a ver si están emitiendo una opinión argumentada o un comentario argumentado, o solamente dicen, ay, pues sí, me parece muy bien, sí, estuvo bonito, estuvo padre. No, eso no me dice nada. Ajá. Posteriormente, en vida saludable,
las preguntas, ¿sí? Que la maestra Adriana planteaba, eran precisamente para que los alumnos pudieran, ¿sí? Participar de manera argumentada, con comentarios o con opiniones que tenían que ver con la temática de trabajo. Eso es lo que tenemos que buscar siempre en la participación de los alumnos, que sea con un contenido argumentado, ¿sí? Sobre la temática de trabajo. Nos vamos a la siguiente, donde está la página 2. Perfecto, página 2 de la unidad didáctica. Antes. Ahí, exactamente. No, ahí, exactamente. Entonces, mi actividad, ¿sí? Sigue acá en la secuencia didáctica. Aquí ya viene introducción y planteamientos iniciales de la ficha 14. Como ven, mi actividad de inicio no comenzó con la actividad que dice actividad 1, o sea, que lo que tiene que hacer el alumno, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a marcar primero la diferencia. La ficha de aprendizaje presenta secuencia de actividades para el aprendizaje del alumno. La unidad didáctica, a diferencia, ¿sí? Lo que contiene son las líneas didácticas para mediar ese aprendizaje del alumno, ¿sí? A través de las actividades que vienen en la ficha, pero yo no empiezo y les doy la ficha y a ver, vamos a leer actividades. O sea, no, mi unidad didáctica tiene que contemplar, ¿sí? El inicio de trabajo con los alumnos. Entonces, aquí ya en esta parte ya estoy integrando la actividad 1 del alumno con los planteamientos que vienen ahí en la ficha. Y dice, actividad 1, explicación del procedimiento que realiza el alumno para indagar en fuentes y el tratamiento de la información sobre un tema de estudio. ¿Por qué? ¿Por qué se está pidiendo esto en esta actividad 1? Porque ya vimos que en los conocimientos previos ya hemos trabajado con este aprendizaje esperado, ¿sí? En un nivel de logro menor. Y en la columna derecha, en proceso de evaluación, tenemos actividad oral o escrita, texto explicativo sobre el procedimiento para buscar y manejar la información de un tema. Toda esta parte corresponde al inicio, al momento o la fase de inicio de mi secuencia didáctica. ¿Y qué encontramos en esta parte? Pues precisamente los planteamientos temáticos, la introducción y el detonador de conocimientos previos. Aquí, precisamente en el proceso de evaluación, lo que yo me tengo que fijar con la actividad que realicen los alumnos es de qué conocimientos previos están partiendo, dado que ya hemos trabajado con fuentes de información, ¿sí? Y con los textos informativos o con buscar sobre estas temáticas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, venimos aquí con la siguiente fase, que es desarrollo. Y en el desarrollo vamos a darle continuidad, sí, como ya vimos en la explicación que dio la maestra Silvana, las fichas de aprendizaje, sí, su estructura, lengua y comunicación es una estructura muy uniforme. La actividad 1 siempre es para conocimientos previos, pero la actividad 2 siempre es para presentar los textos informativos con los cuales se va a trabajar la temática de estudio. ¿Sí? En las fichas del aprendizaje nosotros le aportábamos al alumno todos estos textos informativos de diversas fuentes. ¿Por qué? Porque si los alumnos estaban en sus casas trabajando, nosotros no podíamos confiarnos en que el alumno podía encontrar un libro donde viniera la temática de las fuentes de consulta o que tuviera acceso a internet para buscar y bajar la información, ¿verdad? Nosotros primeramente se lo estamos aportando. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un material educativo. No tenemos libros, pero tenemos que aportarle todos estos elementos para el alumno. Entonces, la actividad 2 de lengua y comunicación en todas las fichas siempre tienen, ¿sí?, la presentación de los textos informativos sobre la temática de estudio. Ok, aquí en esta parte es importante recalcar que esas temáticas, estos textos informativos, se tienen que trabajar de manera conjunta, con una lectura guiada y comentada.
¿Cómo puedo yo ir checando la comprensión lectora? Bueno, pues durante el trayecto que vamos trabajando el texto, puedo yo ir planteando o lanzando preguntas. Por ejemplo, ¿qué es una fuente de información y consulta? Ya esa parte del texto ya la leímos y entonces, a ver, entonces, ¿quién me dice que es una fuente de información o consulta? Y entonces saber que el alumno que está comprendiendo sobre lo que estamos, del texto que estamos trabajando. ¿Cuáles son los tipos de fuentes de información? Como en la actividad anterior, todas las preguntas que vayamos a hacer, ya las tenemos nosotros que tener, ¿sí? Ahí bien marcadas. De esas son nuestra guía, podemos meter más o menos dependiendo de la dinámica de nuestros alumnos, pero nosotros tenemos que guiar esa lectura de los textos informativos, ¿sí? Para asegurarnos que logren esa comprensión lectora. Si ustedes se fijan en la columna derecha, dice en proceso de evaluación, revisión de la comprensión lectora. Y yo tengo ahí unos indicadores ya previstos, que es lo que quiero que trabajen en esta parte, ¿sí? Para yo asegurarme de esa comprensión lectora de los alumnos. Esto también lo trabajamos en una lista de cotejo con esos 5 indicadores en los cuales yo en cada uno de mis alumnos voy a ir anotando esa lista de cotejo de quienes me van mencionando en su participación con estas preguntas detonadoras, ¿sí? Si manejan ideas centrales sobre el tema. El vocabulario, si hay palabras desconocidas que no entienden y entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues a ver, ¿quién tiene un diccionario? Nosotros no debemos darles el significado de la palabra. Cuando nosotros se los damos, les entra por aquí, les sale por acá. Si los hacemos que ellos busquen el significado, al estar visualizando en un diccionario y buscando y viendo, ¿sí? El significado de la palabra, procesan más la información, ¿sí? Y se les queda más, bueno, la aprensión, ¿no? Ahí. Conceptos y significados es lo que tenemos que ver, que manejen. Ah, entonces, sí me están respondiendo qué es una fuente de información y consulta y cuántos tipos hay y cuáles son. Entonces, sí están comprendiendo el texto informativo de la temática de trabajo, ¿verdad? Ok, entonces, y también los datos específicos, ¿sí? Vamos a suponer que estamos en familia, comunidad y sociedad. Datos específicos, estamos trabajando sobre un periodo de estudio. Entonces, necesitamos que el alumno, ¿sí? Ver que está identificando y comprendiendo esos datos específicos. Paráfrasis o síntesis, porque cuando yo le pregunto, entonces, ¿qué es una fuente de información y consulta? No quiero que me lea el texto, lo mismo que dice ahí. Ajá. Literal, sino quiero que él con sus palabras, lo que ha procesado, ¿sí? Lo enuncie, lo verbalice. ¿De acuerdo? Muy bien. Después, aquí tenemos en la actividad 2, ¿sí? Son varios textos informativos. Bueno, es un texto informativo pues, que tiene varias partes, ¿no? La parte que viene es del título de fuentes de información, donde buscar, ajá, que es repaso sobre los tipos de fuentes de información y el uso de la bibliografía. ¿Por qué repaso? Porque ya lo tenemos en unas fichas anteriores. Después viene uso de la bibliografía, identificación de los elementos de una ficha bibliográfica, los datos para citar, referir, fuentes de información consultada tanto de forma impresa como digital. El tercer texto que viene, o el apartado, dice cómo indagar un tema en fuentes de información. Y aquí lo que vamos a trabajar con este apartado del texto informativo es la revisión del procedimiento para la indagación y el tratamiento de la información sobre un tema de estudio. La explicación de esos pasos presentados a partir de las preguntas que identifican las acciones procedimentales. Lo que viene aquí con negritas es el título del texto. Y la descripción que viene abajo es la descripción didáctica, ¿sí? Con la cual la intención que yo voy a trabajar esos textos y voy a conducir la lectura guiada. Aquí en esta parte
En participación, tenemos el registro de participación, tengo otros indicadores diferentes a los del inicio. Y estos indicadores diferentes dicen ideas centrales sobre el tema, ejemplos, ¿sí? Que el alumno pueda darme ejemplos, recursos procedimentales, datos comparativos, argumentación, comentarios y opiniones, ¿sí? Aquí ya estoy pidiendo datos comparativos y argumentación. ¿Por qué? Porque toda esa información viene en los textos informativos que estamos trabajando. Vamos a ver cuáles son estos textos. Nos vamos a la siguiente. Ok, entonces todo esto que acabamos de decir de inicio, actividad 1, ¿verdad? ¿Sí? Y actividad 2 lo tenemos aquí en la ficha. Ahí viene la introducción, los planteamientos iniciales, que como ya vieron en mi unidad didáctica no comienzan ahí, ¿verdad? Empieza, ¿sí? Con mis líneas didácticas, ¿sí? Para introducir el tema. Actividad 1, ¿de qué trata la actividad 1? Exploración de saberes previos. Nos vamos con la siguiente parte de la ficha. Aquí viene la actividad 2, lo que hablábamos, los textos informativos que siempre encontramos en la actividad 2, ¿sí? Sobre la temática de trabajo. Y aquí nuestra mediación tiene que ir en torno a la lectura guiada y comentada para la comprensión y asegurarnos esos indicadores que lo que queremos que comprendan, ¿sí? Con estos textos informativos. Fuentes de información y dónde buscar, que ya vimos la descripción en la unidad didáctica. Nos vamos con la siguiente. El siguiente apartado de este texto informativo dice, fuente, o sea, tiene un esquema de las fuentes de información con esos ejemplos. Después viene el uso de la bibliografía y nos vamos con la siguiente. Este tercer apartado del texto informativo es medular. Dice, ¿cómo indagar un tema en fuentes de información? Este texto informativo es procedimental y viene paso a paso explicado, de tal forma que el alumno pueda procesar, ¿sí? Cómo se indaga en fuentes de información, se sistematiza, se compara la información para poder, ¿sí? Sintetizarla y después trabajarla, ¿de acuerdo? Aquí viene, o sea, esto que viene aquí, estos textos informativos, no vienen copiados de un libro o vienen copiados de internet. Están trabajados, ¿sí? O sea, por nosotros para podérselos presentar de una manera específica al alumno. De tal forma que aquí dice, a ver, estos 11 pasos que tenemos así. Paso 1, elegir o definir el tema. Y entonces lo podemos detonar con la pregunta, ¿cuál es el tema de búsqueda de información? Paso 2, identificar la idea, frase o planteamiento del tema mediante descriptores temáticos. ¿Qué es lo que quieres saber sobre ese tema? Porque si nosotros ponemos, por ejemplo, inteligencia emocional, pues vamos a encontrar 25,800 y tantos textos. Pero ¿qué queremos saber? Pues a lo mejor los elementos básicos de qué es la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a reducir nuestro campo de búsqueda. Paso 3, seleccionar las fuentes de información apropiadas, impresas o digitales, y la pregunta detonadora es ¿en dónde buscar? ¿Sí? Impresas o digitales, ¿por qué? Porque, bueno, nosotros no sabemos qué acceso tengan los alumnos para buscar esta información. Ya le estamos aportando nosotros fuentes, tanto impresas como digitales, en los textos informativos. ¿Sí? Pero ellos tienen que identificar, a ver, ¿y dónde busco sobre inteligencia emocional? ¿En dónde busco? ¿En un diccionario, en un manual, en un recetario o en dónde? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que delimitar, que va a decir, pues en un texto informativo, ¿sí? Del tipo de enciclopedia, y revistas científicas, libros temáticos, o sea, etcétera, 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 ¿no? Textos monográficos. Número 4, consultar la información revisando esos textos informativos, materiales audiovisuales y otros recursos. Es decir, no solamente los textos, también videos,
materiales audiovisuales, ¿sí? Que ellos puedan tener acceso, ya sea por internet o también los que les estamos aportando, ¿sí? En la ficha. Aquí que nos interesa, que busquen a partir de recursos específicos como palabras claves, símbolos o términos más representativos, cómo buscar la información. ¿Sí? Porque hasta para entrar a internet hay que saber cómo buscar, a ver, palabra clave, entonces ahí abro mi Google y entonces yo pongo palabra clave ahí en el buscador y pongo inteligencia emocional. Y entonces me va a direccionar, ¿sí? A una serie de páginas cuyos títulos yo tengo que leer, identificar cuáles de ellas puedo abrir y encontrar lo que yo quiero buscar, ¿de acuerdo? Número 5, analizar y valorar los resultados obtenidos, la pertinencia de esta información, la confiabilidad y la calidad del contenido de esta fuente empleada, ¿verdad? Porque si yo le pongo ahí en el buscador y me despliega 20 páginas, por ejemplo, y yo le doy en la página 10, y a lo mejor dice, a lo mejor dice videos de inteligencia emocional de broma. O dice un blog personal y resulta que un blog personal que es de una persona que pues no tiene la suficiente validez científica como para presentar esa información. A lo mejor es un video de YouTube de cómo digo, hay muchos buenos, ¿verdad? Pero hay que definir ahí la calidad del contenido que están ahí interviniendo, ¿no? Porque a lo mejor viene la influencer, ¿sí? No trabaja con inteligencia emocional porque su novio, ¿sí? La violentó. Pues no me interesa ese chisme. Yo lo que quiero saber es precisamente, ¿sí? Los aspectos centrales de la inteligencia emocional. Entonces tenemos que definir bien cuáles fuentes son confiables, ¿sí? ¿Cuál contenido de calidad que puedo utilizar? La pregunta para detonar esto es ¿qué información es válida y confiable? Número 6, seleccionar la información temática de cada fuente mediante la toma de notas y las fichas de trabajo. Esto es un punto importante, porque todo lo que hablamos y busquemos información tenemos que tomar notas. Notas no solamente del contenido, sino también de la fuente. Porque después dice, ¿y dónde encontraste eso? Ah, pues es que abrí una página y pues era de no sé dónde. A ver, y vuelve a abrir la página. Ah, es que ya no sé cuál es porque abrí como 50. Entonces, tenemos que identificar, seleccionar la información, tomar notas y también la fuente que dice eso. Número 7, sistematizar la información recopilada. ¿Cómo concentrar la información? Ya tomé muchas notas, ya tengo aquí las fuentes, ya tengo apuntes de todo esto. Ahora, ¿qué hago con todo eso? Pues tengo que organizar esa información. Para organizarla, primero la tengo que sistematizar, ¿de acuerdo? Para después poder analizarla, revisarla, compararla y después sintetizar o concluir sobre las ideas centrales del tema de estudio o de trabajo. Número 8, comparar la información recabada de distintas fuentes. ¿Qué información se expone en cada fuente? Número 9, planificar y organizar la información obtenida. ¿Para qué se utilizará la información obtenida? ¿Cómo se va a presentar el tema? ¿Sí? Porque no es lo mismo que yo haga, pues aquí viene sobre el tema, corto y pego y corto y pego. Y entonces lo pongo en un papel y digo, maestra, aquí está mi trabajo, ¿no? O sea, ¿qué queremos que hagan con la información que están recolectando? ¿Sí? Queremos que hagan un resumen, bueno, ya la tenemos ahí recolectada en un cuadro comparativo. Ajá. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con esa información? No nada más es, ya la busqué, ya la tengo, ya la concentré, ajá, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con esa información? ¿Para qué la vamos a utilizar? ¿De acuerdo? Número 10, elaborar un resumen, un esquema o una ficha temática. Esto nos ayuda a sintetizar y tener las ideas centrales de la temática, ya sea para que vayamos a preparar una exposición, un debate, ajá,
o alguna otra intervención, o a lo mejor a partir de ahí decimos, pues vamos a hacer folletos para compartir con la comunidad esta información relevante y entonces explicarles a mi familia, a mis amigos, a la comunidad, sí, qué es la inteligencia emocional, por qué es trascendente, sí, conocerla y saber cómo podemos nosotros trabajar y desarrollar esa inteligencia emocional, por ejemplo. Lo detonamos con qué es lo relevante del tema y en qué formato se va a exponer la temática de estudio. Ya vimos ahí, tenemos que definírselo a los alumnos, ¿sí? Lo primero o lo más común que hacemos es, pues hazme un resumen. Pero muchas veces no revisamos que ese resumen nada más es corta y pega. Entonces tenemos que ver que primero pasó por el cuadro comparativo y después ya de ahí seleccionamos las ideas centrales y toda aquella información que es relevante con sus recursos para poder integrarla en un trabajo para sintetizar o hacer una ficha temática, por ejemplo. Ya tenemos ahí concentrado y entonces ya tenemos también aquí procesado la temática, todos esos conceptos o elementos que nos interesa conocer y ahora es cómo vamos a aplicar esa información, porque ya la tienen aquí procesada la información y ahora, ¿qué quiero que hagan los alumnos con eso que ya saben sobre la inteligencia emocional? O sea, ya que se lo guarden, ok, pasamos la hoja y nos vamos a cálculo. No, ya tenemos esos conocimientos procesados acá y ahora, ¿qué queremos hacer? A lo mejor un proyecto, ¿sí? Vinculado con otras áreas de conocimiento, un proyecto de interés social, tenemos que definir ahí qué es lo que queremos hacer. Y el paso 11 es muy importante, citar la bibliografía de las fuentes utilizadas. ¿En dónde se localiza esta información recabada sobre el tema? Yo ya tengo mi cuadro comparativo, ya tengo mi esquema o tengo mi ficha temática, pero ahí tenemos que poner también las fuentes de información de donde yo obtuve, ¿sí? Toda esa selección del tema trabajado. No tenemos. Entonces, como ven, el texto informativo nos presenta 3 partes, ¿sí? Pero es medular. Vamos a ver por qué. Si nos vamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos en nuestra ficha temática, ¿verdad? Ya vimos la actividad 2, que es la lectura guiada y comentada sobre el texto informativo que habla sobre la inteligencia emocional. Además, estamos planteando la revisión de un video. Este video, ¿sí? Se llama Los 4 pasos en la búsqueda de información. Aquí tenemos que buscar esos comentarios guiados después de ver un video, ¿sí? Siempre tenemos que hacer mediante preguntas, ¿sí? Buscar comentarios guiados. ¿Qué es lo que vieron? ¿Sí? ¿Qué información obtuvieron del video? ¿Qué elementos los pueden resaltar? Estas actividades 2 van a detonar en el primer producto, ¿sí? Que es la actividad 3. Dice elaboración de un esquema procedimental sobre la búsqueda y el manejo de información. Este es mi producto 1, que es un producto de proceso y corresponde a la actividad 3. Aquí en mi secuencia didáctica, después de la actividad 3, vienen las actividades 4, 5 y 6. Estas actividades son para la revisión de los textos informativos de una temática que se va a trabajar en ese momento, ¿sí? Que es la inteligencia emocional, precisamente. Aquí ya se presentan textos informativos que se le aportan al alumno para que obtenga 2 fuentes, ¿sí? Con esta temática de la inteligencia emocional. Acuérdense que nuestro aprendizaje esperado es compara la información de diversas fuentes. Diversas fuentes no significan nada más una o 2, ¿verdad? Por lo menos hay que buscar 3 fuentes de información. Bueno, y ya a nivel, ¿no? Científico, periodístico, pues necesitan más de 3 fuentes, ¿verdad? Pero por lo pronto, con nuestros alumnos tenemos que
hacerlos que aprendan a buscar al menos 3 fuentes. ¿Por qué? Porque una fuente a lo mejor puede hablar cosas positivas sobre el tema y otra fuente a lo mejor argumentos en contra. Necesitamos una tercera fuente, ¿sí? Que tome a lo mejor postura por la parte positiva, por la parte negativa, o que nos brinde otros elementos de la temática que no tenemos contemplados con las otras 2 fuentes. Entonces, aquí ya viene la aplicación. Ya vimos el procedimiento de cómo indagar información, ¿sí? En diversas fuentes, pero ahora aquí vamos a aplicar esa parte procedimental. Vamos a buscar en fuentes, 2 fuentes se le aportan sobre la temática de inteligencia emocional, y la tercera fuente la tiene que buscar el alumno. Tiene que buscar su tercera fuente y el texto, el video o cualquier otro recurso donde él pueda obtener más información sobre esta temática. Y esto nos va a llevar también, junto con la actividad 7, al producto 2, que es de proceso, que es el cuadro informativo. ¿Por qué? De estas fuentes, de estas 3 fuentes, tenemos que tomar notas, obtener la información, sistematizarla en el cuadro comparativo que viene en la actividad 7, para que ya una vez que tengamos nuestro cuadro comparativo completo, podamos comparar la información, analizarla, y a partir de ahí seleccionar las ideas centrales de toda la temática para elaborar, ya sea, ¿sí? Algún producto donde podamos ahí sintetizar todas estas ideas centrales que concentren los elementos de las 3 fuentes, ¿de acuerdo? Por eso dice la actividad 7, revisión comparativa para identificar semejanzas y diferencias en el contenido del tema de trabajo en las 3 fuentes de información. Y esto se trabaja en plenaria, ya una vez que acabamos esto. Entonces pueden comentar y argumentar la temática de estudio, que en este caso va a ser la inteligencia emocional, ¿sí? Después de eso, también tenemos la revisión de un video, que es la inteligencia emocional, que es un resumen animado sobre las ideas centrales que plantea el libro de Daniel Goleman de inteligencia emocional. ¿Sí? Bueno, esto dice mi secuencia didáctica. Vamos a verlo en la ficha de trabajo. Nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y ya nos vamos apurando, Ok. Actividad 3, ¿sí? Nos venimos de la actividad 2, la última parte del texto informativo que se le brindó. Aquí viene la actividad 3, donde ellos hacen su producto 1, su esquema de, la búsqueda y el manejo de información, esquematizar el procedimiento, ¿de acuerdo? Nos vamos a la siguiente diapositiva. Aquí ya viene, ¿sí? La actividad 4, que dice, lee el siguiente texto informativo proveniente de una fuente de consulta y revisa en su contenido la temática expuesta. Esta actividad 4 consta de 5 diapositivas donde está expuesto todo el texto informativo de la primera fuente, que es la inteligencia emocional, y ahí vienen los datos de la fuente. Nos vamos con la que sigue. La actividad 5 viene la segunda fuente, que es una fuente digital e impresa. La primera era impresa y esta segunda es digital, pero nosotros se la estamos poniendo también impresa por si el alumno no puede acceder, ¿verdad? A la fuente digital le estamos poniendo aquí la fuente impresa. Y este texto informativo consta de 3 diapositivas donde está expuesta el tema de la inteligencia emocional. Nos vamos con la siguiente. Esta actividad 6 es donde ellos tienen que buscar la tercera fuente, ¿sí? Dice, busca información sobre la temática de la inteligencia emocional mediante el uso de fuentes de consulta impresas o digitales, como por ejemplo libros de texto, enciclopedia, revista. Vamos a suponer que el alumno no pueda tener acceso a ninguno de eso en internet, pero sí puede ir a la papelería y comprar una monografía de la inteligencia emocional. Si no tiene enciclopedia, ni libros, ni acceso a internet, sí puede caminar unos pasitos, ir a la papelería y la monografía, que es un texto, ¿no? Donde resume esta temática de trabajo de diversas fuentes, pues ya la tenemos ahí. Entonces,
Se le aportan al alumno ciertas páginas que él puede acceder para encontrar el libro de Daniel Goleman. O sea, si no lo pueden comprar, ¿verdad? Pues ahí viene una página donde viene todo el libro, o viene un sitio web donde vienen también análisis del libro, o una monografía digital donde también viene, ¿sí?, el análisis o el resumen del libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, que ya sabemos, bueno, nosotros que es uno de los primeros expositores de la inteligencia emocional. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la actividad 6. Nos vamos con la siguiente, que es la actividad 7. Toda la información que recaban en la toma de notas la tienen que concentrar aquí en el cuadro comparativo. Y viene por columnas, ¿no? Fuente 1, ¿sí? El título del texto de la fuente, que es un PDF. Fuente 2, que es digital, pero también se las presentamos nosotros impresa. El título del libro, que es el resumen del libro, que es un blog, es del tema de la teoría de la inteligencia emocional. Y la fuente 3 es la fuente que ellos tienen que buscar esa información del temática de esa fuente. Y tiene ahí ciertos elementos: tipo de fuente de información, temática consultada, referencias bibliográficas, contenido temático. Ahí tenemos que ellos tienen que, de sus notas, poner las ideas centrales que se manejan en cada una de las fuentes. Y por último, información complementaria y gráfica. Vamos a suponer que también esta fuente traía un video, o traía unas fotos, o traía unos esquemas, me sirven. Entonces también ahí pongo esquema de tal, ¿sí? Video de tal. Imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, actividad 7, este cuadro comparativo, es el producto 2, que es un producto trascendental, porque sistematiza y compara la información, además de que ayuda a integrar las ideas centrales que recabaron de cada una de las fuentes. Entonces ahí viene sistematización y análisis de la información, ¿de acuerdo? Nos vamos con la siguiente rápidamente. Ok, aquí está el video que se les pone ahí para que puedan acceder a la liga. Si no pueden acceder al video, no pasa nada. Con la información que viene ahí en las fuentes, pueden trabajarla perfectamente. Pero si lo pueden ver, pues tenemos que recabar esos comentarios, esa información del video. Y además, esta parte del video y la información temática ya la vamos a conectar temáticamente de manera transversal con el área de desarrollo de habilidades socioemocionales y creatividad. Nos vamos a la siguiente. Ok, y entonces ahí ya tenemos, ¿no?, el cierre de nuestra fase de desarrollo e inicia la fase de cierre con las actividades 8 y 9 de la ficha, pero no solamente tengo las actividades 8 y 9 de la ficha, también estoy citando las actividades de las fichas 1 y 5 de habilidades socioemocionales y creatividad. Las actividad 8 y la actividad 9 me van a dar como los productos finales de la temática de trabajo de mi aprendizaje esperado. Pero también sobre la temática de que estamos aplicando nosotros los conocimientos, que es el de inteligencia emocional. Y entonces ahí vienen también unas preguntas, ¿sí?, después de la actividad 8, con las cuales podemos dirigir. Dice reflexión, ¿sí? Hay que hacer una reflexión y comentarios argumentados o opiniones que también estén argumentadas sobre el tema trabajado mediante lluvia de ideas. ¿Cómo se puede gestionar la inteligencia emocional? O sea, ya que trabajamos todo eso, tenemos que ver qué tanto procesaron la información y poderla ahí identificar esa comprensión. ¿Cuál es la relevancia de conocer y atender aspectos emocionales tras la situación vivida? Bueno, viene abajo conexión temática transversal, habilidades socioemocionales y creatividad. Aquí, como ya vimos, esta parte de cierres para los productos finales. Entonces, si trabajamos paralelamente las fichas 1 y 5 o ya las trabajamos, vamos a conectar esta temática
para generar un producto final, pero que se va a socializar. Y este producto nos puede dar la facilidad de crear o articular un proyecto didáctico sobre esa temática. Como dijimos, ya aprendieron y procesaron sobre la inteligencia emocional, ¿y ahora qué van a hacer con eso que saben? Bueno, pues tenemos que aplicar o socializar estos conocimientos sobre la temática de trabajo. Actividad 9, que es una actividad de reflexión y conclusiones, sí, que viene un cuestionario para precisamente reflexionar sobre la temática central de nuestro aprendizaje esperado, que es la de consultar, el uso de diversas fuentes para consultar, para buscar información y compararla. Después tenemos el icono de a compartir, que también que tenemos en la ficha, que como ya lo explicó la maestra Silvana, es para la socialización, ¿sí?, del producto final o del trabajo con esta temática de estudio. ¿Ok? Bueno, estas son las líneas didácticas de mi unidad. Vamos a ver qué dice la ficha. Aquí nos vamos a ir ya rapidito para poder concluir. La actividad 8 es donde tienen que hacer la ficha temática. Ellos ya hicieron en la ficha 4, ya aprendieron a elaborar fichas temáticas. Aquí va a ser un producto para concentrar la información del tema y ya la tengan procesada. Y ya una vez que tengamos la ficha temática, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues el alumno ya procesó esa información, ya tiene sus saberes y ahora puede aplicarlos ¿en dónde? En una exposición, en un debate, por ejemplo, o en una representación escénica, ¿no? En un cuento, en la elaboración de un cuento, por ejemplo, o algún otro producto. Si lo conectamos con habilidades socioemocionales, pueden hacer un collage, ¿verdad? Pueden hacer carteles, pueden hacer una canción, por ejemplo, del estado emocional, ¿verdad? Y cualquiera de estas. Nos vamos con la siguiente. La actividad 9, que es la última actividad de la ficha de aprendizaje, de la ficha, no de mi secuencia didáctica de la unidad, ¿verdad? Que es el cuestionario de reflexión, donde viene precisamente reflexiones y conclusiones argumentadas sobre la temática expuesta, que es la búsqueda de información en diversas fuentes, pero además, sí, la aplicación de saberes sobre el tema trabajado de la inteligencia emocional. Como ven abajo el icono de a compartir, que es precisamente para la socialización del producto sobre la temática de inteligencia emocional, ¿sí? Ya sea que hagan videos, como ya dijimos, folletos, canciones, collage, ¿no? Cualquiera otra cosa. Nos vamos a la siguiente. Ok, entonces, aquí en a compartir ya dijimos, bueno, estos productos con los cuales estamos conectando con habilidades socioemocionales en la temática de trabajo, ¿sí? Que es la búsqueda de información en diversas fuentes sobre la inteligencia emocional. Productos que podemos hacer, como ya mencioné, cartel, collage, folleto, cuento, canción, video, exposición, debate, representación escénica y todas las que a ustedes se les ocurran, ¿sí? La elaboración del producto final. Esta es la producción y la socialización nos van a dar, ¿sí?, un nivel taxonómico de aplicación. Y con esta aplicación nosotros podemos articular un proyecto didáctico, ¿sí?, que podemos trabajar ya con los alumnos con su objetivo específico de qué es lo que quieren hacer ahora que saben de la inteligencia emocional, cómo la quieren socializar o compartir con la comunidad o la población de destino que ellos elijan. Entonces aquí vemos la aplicación de saberes en situaciones comunicativas de la vida cotidiana a partir de las prácticas sociales del lenguaje. Nos vamos con la siguiente, por favor. Aquí tenemos para aprender más, en el cual en la ficha se le aportan, ¿no? A veces algunos títulos de libros, a veces páginas o sitios de internet para que puedan ampliar y profundizar en la temática trabajada. Y también siempre ponemos algunos videos, esperando que ellos
del interés que muestren de esta temática, pueden, pues yo quiero conocer más la temática. Y para aprender más viene antes de cerrar todo el esquema de trabajo en la ficha y entonces llegar a la siguiente diapositiva, que sería la revisión del aprendizaje. Y aquí lo tenemos ya en nuestra unidad didáctica, la parte final del cierre que dice para aprender más. Ajá, que ya lo vimos ahí, revisión del aprendizaje, donde viene precisamente la verificación de nociones conceptuales y procedimentales de acuerdo a los contenidos temáticos trabajados sobre la búsqueda y el manejo de información. En la columna de proceso de evaluación vemos que dice el cuadro de verdadero y falso, que es para una autoevaluación. La podemos plantear como una autoevaluación, así está en la ficha, pero ustedes docentes lo pueden utilizar también como un instrumento para verificar el nivel de avance alcanzado, ¿sí? En la temática de trabajo y entonces a poder ajustar las líneas didácticas para o me regreso o vuelvo a fortalecer o consolido o ya vi que lo tienen bien contemplado en su dominio y entonces ya me sigo. Y la resolución de este instrumento es mediante la comprensión y el discernimiento de la información presentada en los indicadores. O sea, no es nada más de, ay, mira, tiene una tablita de verdadero y falso, ay, o sea, qué fácil, padre. No, es un instrumento que nos sirve para autoevaluación o para evaluación y reflexión del aprendizaje. Después viene el portafolio de evaluación, donde precisamente tenemos que revisar y valorar cada uno de los productos realizados para determinar el nivel de logro alcanzado, ¿sí? Y también el producto de la socialización, el que dijimos del cuento, el video y todo eso, que se conectó con habilidades socioemocionales y creatividad, que lo estamos conociendo, en la ficha no viene, pero en mi secuencia didáctica sí. Ajá. En la ficha únicamente vienen toda la secuencia didáctica de lengua y comunicación, pero en mi unidad didáctica yo tengo esa conexión transversal con habilidades socioemocionales y creatividad, que también estoy trabajando con mis alumnos. Y si obtengo un producto de ahí, también es mérito de poderlo valorar y ver el proceso en el cual se encuentra el alumno. Después tenemos en la unidad didáctica, pues aquellos recursos didácticos y anexos, todos los que utilizamos, pero sobre todo viene después una área de reflexión y avance que vamos a ver ahorita detenidamente. Nos vamos con la siguiente. Ok, este es el cuadro que decíamos, sí, que es el apartado de evaluación, viene la revisión del aprendizaje y después viene el portafolio de evaluación y dice qué productos se tienen que integrar al portafolio. Obviamente que esos productos que desarrolló el alumno, yo los tengo que haber revisado y valorado. ¿Con qué instrumentos? Pues con las listas de cotejo o con unas rúbricas. Ahí en la columna de proceso de evaluación, ahí decía en cada producto, sí, qué instrumento me va a servir para valorar el resultado o el desempeño en cada uno de estos productos. Nos vamos con la siguiente. Aquí está la lista de el proceso de evaluación de la columna de la derecha, ¿sí? De mi unidad didáctica. Dice, lista de cotejo en participación. Siempre teníamos unos indicadores para la participación. Lista de cotejo para comprensión lectora. Rúbrica para el esquema, que es el producto 1. La rúbrica también para el producto 3, que es la ficha temática, perdón, el cuadro comparativo del producto 2 y la rúbrica también para la ficha temática del producto 3. Esto es en la ficha. Autoevaluación o rúbrica de la socialización del producto final. Ese que hicimos en conexión con habilidades socioemocionales, ¿sí? Del cuento, la canción, el video, el collage, etcétera, etcétera, etcétera. Después viene el cuestionario de reflexión sobre la temática de estudio, que es el producto 4, ¿sí? El producto 1, 2, 3 y 4 es el que se trabaja en la ficha. Pero en mi secuencia didáctica de la unidad, pues yo tengo ahí este proceso de evaluación que vienen más instrumentos y más actividades, ¿verdad? Por último, la autoevaluación, que es la revisión del aprendizaje, el cuadro de verdadero y falso, ¿de acuerdo? Nos vamos a la siguiente. Ok, aquí ya tengo yo mi concentrado de evaluación. Una vez que terminé
implementé bueno, ya tengo mi unidad didáctica, también ya tengo que tener previsto mi concentrado de evaluación. Ya sea que yo tenga por aparte mis listas de cotejo y mis rúbricas, ¿sí? Y nada más vacíe los resultados ahí, o que yo he visto que muchos de ustedes en el concentrado de evaluación ponen el instrumento y ponen los indicadores que van a valorar con ese instrumento. Por ejemplo, aquí viene, ¿sí? Mapa mental, déjenme, es que no alcanzo a ver, mapa mental o esquema, que es el producto 1. ¿Qué quiero, sí? Valorar del producto 1, ya sea que lo tenga yo en mi rúbrica o aquí mis indicadores centrales. El cuadro comparativo, y entonces el cuadro comparativo veo que ahí tenga el contenido de la fuente 1, el contenido de la fuente 2, el contenido de la fuente 3. Ficha temática, ¿sí? La estructura del tipo textual que ya deben de conocer de la ficha temática, ajá. Y sobre todo, pues el contenido, ¿verdad? Las representaciones correctas, los argumentos y las conclusiones. Después tenemos también, digo, no es cierto, eso ya me lo salté, la estructura, las ideas centrales y los datos, datos comparativos, ¿de acuerdo? Después, en el cuestionario temático, que me lo estaba yo saltando, pues está precisamente la representación correcta, las respuestas correctas, perdón, que eso se califican directamente, y los argumentos y conclusiones. ¿Por qué? Porque son preguntas abiertas. Entonces yo tengo que valorar si están argumentando su respuesta o si nada más están diciendo, ¿qué te pareció la temática? Pues bien, estuvo muy chida, estuvo muy padre. O sea, no, ya dijimos que tenemos que buscar argumentos, ¿no? La participación, ahí, ¿te acuerdan que teníamos unos indicadores? Sí, aquí en mi concentrado de evaluación también los considero, ¿verdad? Porque son parte de el desempeño y de la valoración que se haga. La comprensión lectora, que muchos acuérdense que hasta en el consejo técnico nos piden, a ver, ¿y qué hacen para trabajar la comprensión lectora? Y si no, pues hagan esto. Nosotros en lengua y comunicación siempre trabajamos comprensión lectora y en todas las áreas de conocimiento, todos, porque trabajamos con los textos informativos, pero tiene que trabajarse precisamente la lectura guiada y comentada y la verificación con indicadores de esa comprensión de la temática de trabajo. Y después tenemos en las últimas columnas el área de desarrollo, en el cual tenemos las habilidades socioemocionales y creatividad, tenemos nuestro semáforo, inicio, en proceso y alcanzado, y tenemos ahí unos indicadores que tienen que ver con precisamente los indicadores de logro que me marcaba, ¿no? En mi programa. Nos vamos con la siguiente, por favor. Ya nos tenemos que apurar. Ok, esta última apartado de la unidad didáctica, precisamente, ahí está mal el título porque es una unidad didáctica. Ajá. Aquí yo contemplo aprendizajes esperados, ¿no? Un aprendizaje esperado que tengo de lengua y comunicación, y en el cual ya tengo un semáforo inicio, en proceso y logrado. Y en inicio ya tengo trabajo en la ficha 1 de lengua y comunicación. Ya tengo trabajo en la ficha 2 de la ficha 4 de lengua y comunicación. Ya tengo trabajo entonces ahorita en la ficha 14, y en la ficha 14 ya tengo que tener, ¿sí?, un nivel de logro más complejo, ¿no? De todo esto, se las digo de acá. Después abajo tenemos indicadores de logro, ¿sí? Que tenemos ahí de habilidades socioemocionales, tenemos el trabajado en la ficha 1, después tenemos el otro indicador de logro trabajado en la ficha 2, ¿sí? Y pues ahí, como toda esta parte de habilidades socioemocionales, pues es para irse desarrollando, ¿no? Gradualmente, pues ahí ponemos que vamos en proceso. Pero aquí lo importante es que ya que implementé todo mi trabajo, ¿sí?, de aprendizaje con los alumnos en cualquiera de los formatos, a distancia, híbrido, virtual o presencial, ¿sí? Yo tengo que, ¿sí?, revisar los avances de mis alumnos y poner mis observaciones, o sea, ¿en qué voy?
¿Qué tengo que seguir trabajando? A ver, a lo mejor con esta ficha 14 ya ese aprendizaje esperado lo tengo consolidado en nivel de dominio y entonces ahí le pongo en observaciones. Y eso me sirve para una siguiente unidad didáctica donde ya voy a trabajar otro aprendizaje diferente. Vamos a suponer que trabajamos la ficha 9 y entonces en la ficha 9 decía, pues sí, ya identifican las fuentes de información, pero todavía no las aplican correctamente, ¿no? Ajá, ok, ya no voy a decir Y entonces mis observaciones tendrán que ir en esa dirección para que cuando yo haga esta unidad didáctica con la ficha 14, entonces ya sepa que tengo que aumentar mi gradualidad, ¿sí? Con ese mismo aprendizaje esperado. ¿De acuerdo? Nos vamos con la siguiente, por favor. Mi ficha, pues aquí concluye con las fuentes de información, que es la revisión documental y audiovisual para el trabajo de la ficha. Toda a las fuentes que nosotros recurrimos para la creación de esa ficha de aprendizaje. Nos vamos con la siguiente. Bueno, aquí quiero mencionarles que sabemos que hay docentes que trabajan la misma área de conocimiento con los dos niveles y con los dos ciclos, por ejemplo, secundaria inicial y secundaria avanzado. Revisamos la ficha de secundaria avanzado, la ficha 14, pero la ficha 14 de secundaria inicial también se puede trabajar paralelamente. ¿Por qué? Porque tiene un aprendizaje esperado semejante con la temática de las fuentes de información, ¿sí? Que se puede trabajar en forma conjunta con mis alumnos, salvo que con mis alumnos de inicial, pues tengo que checar otros indicadores que implican mi nivel de logro de mi aprendizaje esperado y otras actividades. En la ficha 14 de secundaria inicial, la temática con la cual se conecta transversalmente con habilidades socioemocionales y creatividad es el de autoconocimiento. ¿Sí? Entonces, si yo docente trabajo con secundaria inicial y secundaria avanzado, puedo implementar la ficha 14 con ambos y en ambos voy a trabajar el ámbito de estudio con las fuentes de información, la comparación de la información. Nos vamos a la siguiente. Aquí tenemos las otras páginas de la unidad didáctica de secundaria inicial. Todos estos materiales de las unidades didácticas, tanto de secundaria avanzada como de secundaria inicial, y los concentrados de evaluación en unos archivos PDF se les están facilitando a ustedes, así como la ficha 14 de secundaria inicial y secundaria avanzado, para que ustedes ya puedan ver detenidamente todo esto que hemos ido describiendo de manera como si fuera un tutorial, ¿no? Del diseño de esta unidad didáctica. Nos vamos con la siguiente, por favor. Bueno, entonces, aquí ya cerramos esta parte y venimos a la parte de evaluación. Esta es para ustedes, ¿no? Sobre el tema de la unidad didáctica. Dice, ¿cómo integro el trabajo con las fichas de aprendizaje en mi secuencia didáctica? Esa es la pregunta detonadora. La actividad 1 dice, diseña una unidad didáctica para lengua y comunicación a partir de los materiales educativos, o sea, las fichas de aprendizaje, que incluyan, ¿sí? El aprendizaje esperado que yo voy a trabajar con del MECAF, que yo voy a trabajar con mis alumnos, ¿sí? Ajá, en los siguientes meses. A lo mejor para aplicarlo durante marzo, o en abril, o en mayo, o en junio. Un aprendizaje que ustedes vayan a trabajar de lengua y comunicación, tenemos que hacer una unidad didáctica y ese va a ser su producto 1 del portafolio de este taller. ¿De acuerdo? Ajá, entonces ya tienen la del modelaje de aquí. Ese es un insumo para ustedes que van a tener ese modelaje de la unidad didáctica, pero ahora el producto de este taller en la sesión 1 es diseñar una unidad didáctica de lengua y comunicación con un aprendizaje esperado que yo vaya a realizar. Bueno, aquí en esta parte, ahora ya casi por cerrar nuestra sesión, ¿sí? Vamos a que aquí tenemos evaluación, pero dijimos que en nuestras secciones de la ficha y de los materiales educativos también teníamos 2 secciones que eran a divertirse y
para compartir. Entonces, vamos a trabajar esas dos partes. Quiero 4 participantes rápidamente que quieran intervenir en esta siguiente actividad. A ver, quiero 4 manos, a ver si alguien me puede decir 4 manos. Sí, 4 manos o de una vez 8. ¿Quién quiere participar? No les vamos a preguntar sobre teoría hebrea. Bueno, aquí tenemos a uno, la maestra Divina, es el número 1. Otros 3. ¿Alguien los puede visualizar? La maestra Cintia Chávez, número 2. Otras 2. Otras 2. Rápidamente. No van a hacer preguntas de contenido. Es una actividad a divertirse, así es de que. Ok, la maestra Diana Escamilla 3 y la maestra Lourdes Rodríguez 4. Ok, tenemos ahí nuestros 4 participantes. Así, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? La 1 va a responder la pregunta 1, que viene en la esferita de la izquierda, y así sucesivamente la 2, la 3 y la 4. ¿De acuerdo? Nos vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, maestra Divina, abra su micrófono. Dice, si tu vida tuviera un narrador, ¿qué estaría diciendo en este momento? Ok. Si tu vida tuviera un narrador, ¿qué estuviera diciendo? Pues, no sé, lo mejor de mi práctica docente. No sé. Ay, creo que con los periodos no escuchamos bien. Ok. Sí. Lo mejor de su práctica docente estaría diciendo. Estaría narrando la vida como docente. Ok, gracias. Perfecto, gracias, maestra Divina, excelente. Sí, número 2, ¿quién le toca la número 2? Maestra Cintia, si tus emociones fueran una canción, ¿cuál sería? Mis emociones. Híjole, pues creo que sería alguna como esa canción de ¿Quién comenzó la broma? Ah, ok. Una historia de amor, ¿verdad? Que aparte de ahí. Excelente, maestra, gracias. Número 3, ¿quién es la maestra 3? Aquí ya no me dio la maestra Lourdes, me falta. Ah, Diana. Diana, si tu vida fuera una obra de arte, ¿cuál sería? Sería una pintura de un paisaje con mar, playa, sol, pues así sería. Excelente, perfecto, así. Y eso también nos denota, o sea, cómo está el estado emocional, ¿verdad? De la maestra Diana, ¿sí? Con esta obra de arte que es un paisaje, ¿no? Maravilloso y motivante. Perfecto, muchas gracias, maestra Diana. Y por último, maestra Lourdes, ¿sí? Si tu estado anímico fuera un libro, ¿de cuál tipo sería? ¿O cuál sería? ¿O qué libro sería? Buenas noches. Sería, pues bueno, serían varios, pero de estrategias didácticas. Ah, muy profesional, maestra Lourdes. Pero su estado de ánimo, a lo mejor en este momento, porque estamos en un taller, ¿verdad? De fortalecimiento. Si estuviéramos a lo mejor en la playa, pues escogería a lo mejor otro libro, ¿verdad? Pero para que vean. El laberinto de la soledad. Exacto, pero para que vean cómo nuestra vida o nuestros estados emocionales, nuestras experiencias, ¿sí? Siempre nos implican, cómo ver la vida de alguna forma. Y cómo con esta actividad de divertirnos podemos, ¿sí? Integrar el tema de trabajo, con la aplicación en nuestra experiencia personal, ¿verdad? Para exponer nuestro estado emocional o nuestra inteligencia emocional. Muchas gracias, maestras. Por último, quiero otras 4 participaciones. Rápidamente, que nos quedan pocos minutos. Otras 4 participaciones. A ver, 4 manos levantadas. A ver, 4 maestro, manos levantadas, Celina Ruiz.
Itzel, Raquel, Claudia, Ordaz y el maestro Rodemiro, ¿no? Bueno, Sí, Celina, Itzel, Raquel, Claudia Ordaz y Ok, Rodimiro. rápidamente. Ok. Vamos a contestar las siguientes preguntas de reflexión, pero por favor en forma muy concreta, ¿sí? Tenemos, así, haz de cuenta, menos de un minuto por cada participación. Nos vamos con la siguiente, maestro. Empezamos con Itzel. ¿Qué me llevo de este modelaje de lengua y comunicación? Hola, buenas noches. Pues bueno, de este modelaje de lengua y comunicación, mucho. Básicamente, yo sí tenía algunas deficiencias, quiero admitirlo. Ya ahorita viendo cómo está la secuencia, cómo nos dieron el pasito a pasito, el tutorial, como bien nos comentan, el ir relacionando las fichas con las actividades, con las habilidades, con ¿cómo se llaman? Los aprendizajes esperados. Ya como que ya me aterricé un poquito más, ya me enfoqué un poquito más a cómo ir guiando, cómo ir dirigiendo tal cual mi planeación. Muchas gracias. Exactamente. Y como dice la maestra Itzel, la diferencia de que, la ficha, ¿sí? Viene expuesta la actividad, la comanda de la actividad que tiene que usar el alumno. Pero eso no voy a poner yo en mi unidad didáctica, ¿verdad? Ya vimos que son las líneas didácticas de mi secuencia para mediar el aprendizaje. Muchas gracias. Maestra Raquel. Disculpe, maestra Marta, perdón que la interrumpa. Ahí cuando estaba haciendo referencia a esta parte, dijo una frase y se me quedó grabada, pero no la alcancé a escribir bien y se me hace importante para la unidad. Dijo que en la unidad didáctica debía de llevar una descripción didáctica de la línea, pero ahí ya me quedé, ¿de la línea de qué? Sí. ¿Línea de acción sería? Son las líneas didácticas, de la intención de cada una de las actividades que estoy planteando, ¿no? En esa secuencia de aprendizaje. Eso es lo que es la didáctica. No voy a poner actividad 1, lee el siguiente texto. No, eso viene en la ficha, eso es para el alumno. La unidad didáctica es para el uso exclusivamente técnico-pedagógico del docente, ¿de acuerdo? Perfecto. Maestra Raquel, nos quiere contestar la segunda pregunta. ¿Qué saberes integro a mi esquema de trabajo didáctico? Claro, hola, buenas noches. Bueno, básicamente la parte del integrar los conocimientos o las actividades de socioemocional a mi práctica. Y cómo irlas uniendo, porque quizá soy de las profesoras que de repente empieza a acaparar y empieza a unir como todas las actividades que pudiera para poder desarrollar la práctica. Sin embargo, necesitamos ver a quién le corresponde o a qué nivel le corresponde trabajar con cada una de las estrategias. Qué bueno que menciona eso, maestra Raquel, porque precisamente en la ficha, ustedes pueden ver que de acuerdo a mi unidad didáctica, no están expuestas actividades desarticuladas de, ahorita se me ocurrió que hagan eso, oye, después que haganlo, y después, o sea, no. Hay un hilo conductor procedimental desde la actividad 1 hasta la última actividad, ¿sí? No se trata de que, ahorita que lean esto y que me hagan un cuestionario. Y ahora la siguiente que les pongo. No, hay un hilo conductor con el cual se maneja una secuencia didáctica de aprendizaje. ¿De acuerdo? Qué bueno, maestra, que lo tenga. ¿Quién nos falta? ¿Quién seguía? ¿La maestra Celina o quién? Claudia. Claudia, la maestra Claudia, ¿de qué forma puedo ajustar mi práctica docente? Wow, pues yo antes de que pasara todo esto de la pandemia me encantaba planear por medio de proyectos y se truncó completamente, ¿no? Ahora que volvemos un poquito más al trabajo escolarizado, con las fichas, me acostumbré tanto a trabajar con fichas que después me sentí limitada. Y hoy descubrí que se pueden hacer proyectos conforme a las fichas.
Y esto enriquece completamente nuestra práctica, ¿no? O sea, tenemos ya un sustento, un material de apoyo que está bien diseñado, pero que también lo podemos enriquecer. Exacto, exacto. Y dijo las palabras clave, material de apoyo. Y mi práctica la enriquezco con mis saberes, ¿verdad? Personales sobre todo esto, más aparte las aportaciones pedagógicas, ¿no? Y didácticas, exactamente. Muchas gracias, maestra. Y por último, maestra Celina, ¿a qué me comprometo? Con este Es el maestro Rodimiro, por favor. Maestro Rodimiro también. Sí, buenas noches. ¿A qué me comprometo con estos saberes adquiridos en esta sesión del taller? Desde la perspectiva como directivo, me fortalece para hacer una mejor revisión de los instrumentos de planeación de los docentes y al mismo tiempo ser un facilitador si alguno de mis compañeros tuviera alguna duda. O sea, eso es lo que me llevo del taller. Muchas gracias. Perfecto, su liderazgo en el acompañamiento técnico-pedagógico, como debe de ser. Gracias, maestro Rodimiro. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Ok, perfecto. Maestro Luis, nos vamos con la siguiente para su cierre. Bueno, aquí tenemos la sección para aprender más, que es, bueno, pues si tenían algunas inquietudes o aportaciones, ¿verdad? También nos pueden aportar, ¿sí? Porque aquí, acuérdense que para aprender más es fortalecernos, ¿no? Todos, o sea, de lo que ya vimos, ¿qué más, no? ¿De qué otra forma? ¿De acuerdo? Muchas gracias. Ahora sí, maestro Luis, la siguiente para el cierre, porque ya estamos en las 9. Marta, cierra tú, por favor. De acuerdo. Aquí tenemos, ya no la pueden ver ahí, ni la puedo sacar, pero ya nada más viene la integración del portafolio de evaluación, donde viene el producto 1, que es el producto de hoy que dijimos, la unidad didáctica de lengua y comunicación, no nos resta más estructurado, ¿sí? En un proyecto integrador que nos va a presentar 3 áreas que son cálculo y resolución de problemas, salud y ambiente y habilidades socioemocionales y creatividad. Mañana vemos familia y vamos a empezar con este proyecto integrador, ¿sí? Con cálculo y resolución de problemas. Entonces, tengan sus cuadernos, tomen nota, tengan ahí formatos de unidad didáctica para que vayan a... Tenemos que ir tomando notas, hay que poner mucha atención. Les agradezco mucho a nombre de la SEBA, del Departamento Técnico, del maestro Luis, su participación en este taller, último taller de este periodo de fortalecimiento y por favor tengan todo listo, mañana nos vemos. Pues muchas gracias a todos y aquí estaremos nuevamente mañana y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Mañana. Buenas noches. Gracias. Noches, hasta mañana. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buen descanso a todos. Hasta mañana, que descansen, gracias. Hasta Buenas noches, Muchas Hasta gracias. luego. Buenas noches, descansen. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Déjame ver si puedo reclamar el rol para poder cortar la grabación y cerrar. ¿A dónde?